A ver, revisemos cómo están los datos a esta hora. Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, así lo ha decidido la mayoría de ecuatorianos que hemos ido a las urnas el día de ayer. A mí me encanta votar, ¿saben? Yo siempre voy con mucho entusiasmo y con profundo civismo y con responsabilidad a votar. Ayer iba corriendo a votar, emocionado, porque además fui medio tarde. Con el 52.01%, Daniel Noboa es oficialmente el presidente electo del Ecuador por la alianza ADN, ¿no? Entre el partido número 4 y el 35, el número 4, que no tengo idea de cómo se llama, entiendo que es de Arturo Moreno, primo de Lenín Moreno, y Mover es la lista 35, lo que antes era Alianza País, así que Alianza País lo volvió a hacer. Tienen otra vez presidente. Noboa, presidente del Ecuador, con 52.01%, y Luisa González alcanza el 47.99%, el 48%, ¿no? Es una diferencia de 4 puntos. Yo en mis estimaciones creía que iba a ser de 5 en realidad la diferencia. Finalmente fueron 4. Así que ahí está el resultado. Por cierto, resultado bastante parecido al de 2021. Muy parecido al de 2021, ¿no? En el 2021, Guillermo Lasso alcanzó el 52.36% y Andrés Arauz el 47.64%. Es casi calcado el resultado de la elección de hace 2 años con la de ahora. Y por cierto, creo que independientemente del resultado, de si nos gusta o no nos gusta, de si es lo mejor o no para el país, etcétera, etcétera, digamos, eso tendrá que demostrarlo el presidente Noboa cuando asuma funciones y cuando empiece a ejecutar su plan de gobierno. Eso nos dirá el tiempo, ¿no? Pero independientemente de aquello, de si nos gusta o no, este resultado, digamos, hay que respetarlo y hay que reconocerlo, por supuesto. Adicionalmente, creo que hay buenas noticias con esto, y es que finalmente el periodo de Guillermo Lasso se va a terminar, ¿no? Y que finalmente, digamos, las esperanzas que ese 52% ha puesto sobre Daniel Noboa, en buena medida también son las esperanzas que todos en el país tenemos de que esta ola de inseguridad, de que esta ola de violencia que se ha desatado en el Ecuador pare, y de que se empiecen a resolver los graves problemas que han sido ocasionados por una pésima administración como es la de Guillermo Lasso, que ventajosamente está próxima a terminar, ¿no? Y en realidad, desde el decreto de la muerte cruzada, todo este desarrollo de las elecciones y lo que resta todavía para llegar al mes de diciembre y que el señor Lasso deje la presidencia, créanme, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi caso este tiempo se ha convertido en eterno, interminable casi, y creo que el sentir de la mayoría de ecuatorianos, me incluyo por supuesto, es que Lasso deje cuanto antes el poder, ¿no? Y empecemos una nueva etapa en el Ecuador que durará 18 meses, que será un nuevo gobierno de transición. Como les decía yo en algún comentario en semanas anteriores, este país ha ido de transición en transición desde Lenín Moreno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que ahí los críticos de la Revolución Ciudadana, una vez que se dio la traición de Moreno, hablaban de que ese iba a ser un gobierno de transición hacia el postcorreísmo? Bueno, el postcorreísmo al país le ha generado más de un problema. Ayer le estaba leyendo al estadístico Carlos Oporto en su cuenta de Twitter, a esta hora y en este día, 16 de octubre del 2023, Ecuador ha superado las 5.700 muertes violentas en lo que va del año. Entonces, muchos de esos problemas han sido generados por gobiernos que han aplicado políticas de austeridad, que han optado y han preferido por no invertir en lo público, por mantener el ahorro, por mantener las reservas, y
y el Ecuador finalmente es quien termina sufriendo las consecuencias. En adelante, si hubiese sido Luisa, o como es ahora Noboa, al próximo gobierno simplemente queda, o al próximo presidente, queda desearle lo mejor. Y que en algo enderece las cosas. A ver, yo en lo particular, visión muy personal, por supuesto, no tengo mayores expectativas, porque en el caso de Noboa estamos hablando de un político que no es solamente joven y que, digamos, en su juventud quizás puede tener sobre él un ímpetu muy importante de pretender o de querer sacar el país adelante y de la crisis en la que está. Y no apelo únicamente al hecho de su juventud, sino probablemente también a la inexperiencia en el quehacer de la política. Fíjense ustedes que Guillermo Lasso se la pasó 10 años haciendo campañas. Fueron 3 elecciones presidenciales en las que participó hasta que finalmente logró su objetivo, que era gobernar este país. Y en la última elección, la del 2021, lo hace, y esto lo conversaba con queridísimos amigos el día viernes en horas de la noche, lo hace siendo incluso bastante irresponsable con su situación personal de salud. Porque hablamos de un ser humano bastante disminuido física y anímicamente. Entonces, de ahí que yo en la primera vuelta, y esto lo conversé con mucha gente, no sé si en algún momento lo comenté acá con ustedes ya públicamente, pero mi visión a partir del resultado de la primera vuelta y que pasaban Luisa y Daniel, era que iba a ser un escenario muy parecido al del 2021, como en efecto ocurrió, con la diferencia de que ahora íbamos a tener un candidato joven, deportista, con vigor, que va al gimnasio, etcétera, 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 porque a Andrés Arauz y a la Revolución Ciudadana, Guillermo Lasso les gana padeciendo un pésimo estado físico, de salud y anímico en 2021. Y creo que ahí hay que analizar también múltiples factores, muchos factores. Y es que, viéndolo así superficialmente y en un primer momento, sin tampoco desmerecer, digamos, lo bueno y lo malo que tuvieron ambas candidaturas, pero nuevamente en este 2023 el anticorreísmo se vuelve a juntar alrededor de un candidato que obviamente no es el candidato de la lista de la Revolución Ciudadana, y no es el candidato que representa los valores, los principios, la propuesta, la ideología de izquierda o de la Revolución Ciudadana. El anticorreísmo se volvió a juntar nuevamente alrededor ahora de Daniel Noboa. Por eso yo la semana anterior, justamente criticando, cuestionando estas actitudes que hablan también de la falta de consistencia ideológica de una buena parte de los actores políticos de este país. Muchos pasaron de ser seguidores desde el 2021 hasta la fecha, de Yacu Pérez para ser seguidores de Guillermo Lasso. Ahora igual, quienes fueron lacistas en esta elección estuvieron con Otto, estuvieron con Topic, estuvieron con Villavicencio, estuvieron con Yacu, con Hervas, con Noboa. Y finalmente, cuando no pasa ninguno de sus candidatos, todos terminan juntándose alrededor del candidato que llega a disputarle la elección nuevamente a la Revolución Ciudadana. Entonces el anticorreísmo vuelve a cobrar vigor. Vuelve a ganar una elección el anticorreísmo. Ahora, el problema es que ese anticorreísmo tiene muchas banderas, tiene múltiples intereses, tiene una infinidad de rostros que representan además cada uno cosas y valores diferentes, distintos. Por eso es que después a Guillermo Lasso se le hizo tan complejo, por ejemplo, sostener una mayoría en la Asamblea, porque él
con el anticorreísmo representado en Pachacuti, en la izquierda democrática que ahora estuvo con Noboa, ¿no? Que además son esos partidos políticos bisagra que se niegan a morir y que logran además sostenerse en la escena de la política con esta suerte de baile de un lado al otro y adoptando posturas que suelen pasar desapercibidas, porque además hay algo que yo noto que pasa con mucha frecuencia en el caso de la Revolución Ciudadana, y es que la crítica, incluso de los sectores que podrían considerarse afines, aliados, etcétera, siempre está direccionado al comportamiento de la Revolución Ciudadana. Pero al resto de partidos, de organizaciones políticas, la crítica es mínima, o es superficial, no es con tanto ensañamiento o con tanta frecuencia que se les critica los comportamientos bisagras a otros partidos políticos. Pero a la Revolución Ciudadana, hasta el fin de sus días, por ejemplo, se le criticará y se le cuestionará el haber puesto a Moreno de presidente. Y después, durante el gobierno de Lasso, el haber optado por la abstención en el voto de aquella reforma tributaria. De eso la gente nunca se olvida. Y en los medios de comunicación lo repiten constantemente todo el tiempo. Es impresionante. Pero al resto de organizaciones políticas, al Pachacuti, que fue aliado de Moreno, que después fue aliado de Lasso, que pusieron como presidenta de la Asamblea Zori, la izquierda democrática, que hizo exactamente lo mismo, nunca le cuestionan nada. Nunca les cuestionan nada. Y pasan desapercibidos. Y logran sobrevivir y están siempre en la escena política. Y además están cuando se toman decisiones. Y ahora la izquierda democrática está nuevamente junto al ganador. Después de haberse implosionado, después de haber pasado de ser una de las 3 bancadas más importantes de la asamblea anterior, ahora la izquierda democrática, cuando ocurre lo de la muerte cruzada, simplemente casi que desaparece. Y ahora, ¡pum!, reaparece nuevamente junto a Daniel Noboa y son de los grandes ganadores de esta segunda vuelta. Es impresionante lo de estos partidos. Pero también creo que este momento no puede pasar desapercibido en el análisis el comportamiento de los medios de comunicación, que también son actores políticos. Y claro, por eso el comportamiento de muchos electores y de muchos ciudadanos a la hora de criticar, de cuestionar o de etiquetar, por ejemplo, al correísmo o a la Revolución Ciudadana, con el apelativo de corruptos, de narcos, de mafiosos y no sé qué. ¿Saben por qué? Porque hay medios de comunicación en este país que sin ningún tipo de responsabilidad, ni pruebas, por supuesto, como les acostumbró el presidente Lasso, que durante las protestas de junio salió a acusar a la CONAIE de tener financiamiento del narcotráfico para la protesta, y algo que nunca aprobó, pero que tampoco se vio a la CONAIE con una actitud de disputa, de presentar una denuncia por la difamación del presidente Lasso, porque les acusó de narcotraficantes. ¿Ya? Entonces, ese comportamiento que ha tenido Lasso de acusar sin pruebas, y que en realidad muchos políticos han hecho casi que su modo de vida para sobrevivir en esa disputa política, el salir a acusar sin pruebas. Los medios de comunicación han empezado a repetir y a replicar ese tipo de comportamientos. Entonces, ustedes tienen en este país, desde los canales de televisión o desde los periódicos nacionales, hasta la última radio AM del último rincón de la patria, repitiendo las mismas tonterías que Lenín Moreno, que Lasso, que María Paula Romo y que en su momento Villavicencio. Que el narcorreísmo, que el narcotráfico, que financia a Isa y a Correa, todos los días. Y probablemente, seguramente en este país hay gente que se cree todo lo que escucha y que se cree lo que les llega por el WhatsApp y que se cree todo lo que se encuentra al abrir el teléfono. Estoy segurísimo de que eso pasa. Porque después me ha pasado particularmente, cuando me he encontrado, a mí no me gusta discutir. Cuando hay gente que corre, yo prefiero pasar de largo, no discutir, nunca peleo. Yo de hecho soy de los que me subo al taxi y no hablo. Entonces, porque no me gusta discutir ni pelear en lo absoluto. Son formas y formas de ser.
Pero la gente repite las cosas, repite las cosas, repite las cosas. Y no hay un ejercicio crítico tampoco, me parece a mí, de parte de un buen segmento de electores en este país. Yo por eso siempre, cuando me refiero a este tipo de temas en el comentario, y a ustedes les consta porque, sobre todo a quienes tienen la gentileza de soportarme a diario, saben que la autocrítica siempre parte de uno, y como votante, como ciudadano, uno también tiene que hacerse responsable del voto. Yo, por ejemplo, con mi voto de ayer, fui responsable. Y con mi voto de ayer tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Vamos a ver si los votantes que decidieron elegir a Daniel Noboa, después de un año, un poco menos quizás, o un poco más, como ocurrió con Guillermo Lasso, no terminan arrepentidos. En esta elección. Pero finalmente es un resultado que hay que respetar. Y, como tiene que ser, y hay que reconocerlo, Luisa González es una candidata que empezó de menos a más y que terminó para muchos siendo una grata sorpresa como candidata. Había gente, yo me imagino que incluso dentro de la propia Revolución Ciudadana, que no le tenía mucha fe a Luisa González como candidata. Pero finalmente fue una decente participación, muy decente participación de la señora González, con un grandísimo segundo debate, a diferencia del primero, que sí creo que no le fue bien, y que en discursos como el de ayer refleja ese crecimiento del que les hablo, y refleja también que hay un entendimiento y un procesamiento de los resultados a la altura de las circunstancias. Yo creo que la Revolución Ciudadana tiene que, en este momento, les guste o no les guste, a muchos o a pocos, no sé, sentirse orgullosos de haber tenido una mujer peleando la segunda vuelta. Que eso es algo que, por ejemplo, a mí me parece que les hizo falta alimentar, incluso para despertar el voto de las mujeres. El enaltecer el hecho de que se trata de una mujer que estaba disputando la presidencia de la República. Y es una pena que el Ecuador no haya optado justamente por la posibilidad de que sea una mujer la que gobierne por primera vez en la historia los destinos de este país. Si tenemos listo el extracto del discurso de la señora González ayer en el Hotel Quito sería fantástico. Cuando ustedes gusten, me avisan y lo mandan. Ahorita, vamos. Una vez más, ponemos a disposición todo nuestro equipo de trabajo en cada rincón de la patria para poder levantar este país. Cuente con nuestros votos en la Asamblea para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite, siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Para eso no. Porque nosotros hemos sido claros, la salud y la educación deben ser públicas, de calidad y gratuita. El derecho al trabajo, el salario mínimo, la afiliación al IES, el respeto a las tierras ancestrales, todo eso es fundamental para sacar adelante esta patria. Gracias a mi Manaví del alma. Gracias a Chone, gracias a Canuto, mi parroquia. Y adicionalmente a eso, sobre el final, primero que Luisa González dijo algo que es real, que es cierto, y que habla de el espíritu democrático que tiene no solo Luisa, sino su organización política. Ella acepta los resultados, ella reconoce los resultados, felicita a Daniel Noboa, a quien dijo además que le iba a llamar para transmitirle personalmente la felicitación. Caramba, sería ideal
que en los próximos días Noboa invite a Luisa González a reunirse para conversar, para incluso quizás plantearle al país y a todas las demás organizaciones políticas que, por ejemplo, van a conformar la próxima asamblea, un gran acuerdo nacional, que es con lo que finalmente cierra su discurso Luisa González, en donde ella dice que este es un momento para decir basta de odios y es un momento en el cual el Ecuador tiene que empezar a sanar y dejar de seguir polarizando al Ecuador entre buenos y malos, entre correístas y anticorreístas, entre gente buena y narcos, entre gente de bien y gente mala, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, además, yo estoy absolutamente de acuerdo y me imagino, por el tipo de campaña que hizo Daniel Noboa, que a él tampoco le será indiferente ese mensaje que envió Luisa González. El mensaje y el discurso de Luisa González tuvo más contenido, duró un poco más, mientras que el discurso de Daniel Noboa duró algo así como 2 minutos. Noboa recibió los resultados en su casa, en la península de Santa Elena, rodeado de su familia, probablemente de sus colaboradores más cercanos. No estuvo con su vicepresidenta, la señora Abad estuvo acá en Quito. Ella, en cambio, y en contrapartida de lo que ocurría con Noboa, dio un acalorado discurso, ya lo voy a comentar más adelante, aquí en el centro de exposiciones. Si tenemos el corte del presidente electo Daniel Noboa, suéltalo, mi querido Esteban. Bien, que hicimos historia juntos. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana. Hizo una campaña muy buena y creo pues que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto, y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por andar. Segundo, quiero agradecer a Lavinia, mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle, y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Ese fue el mensaje de Daniel Noboa, como les decía, en su casa en Santa Elena, rodeado de sus simpatizantes, de su familia. Pero fíjense ustedes también, y esta imagen, no sé si puedes congelarle quizás el último frame del video, Esteban, porque creo que esa imagen es la herencia del gobierno de Noboa, de Lasso. Esa es la herencia del gobierno de Lasso. Congelemos la imagen del video o del principio del final. Un candidato con más seguridad que simpatizantes en la foto. ¿Sí ven? Entre guardaespaldas, militares, y seguramente deben estar también agentes de la policía, de civil. El candidato está rodeado, está junto a su esposa, pero rodeado con más gente de seguridad
que con quienes formarían parte de su equipo de gobierno. Esta es la herencia del gobierno de Lasso. Ese es el resultado de estos 2 años de abandono absoluto del Ecuador. El presidente electo plagado, cercado por militares, por guardaespaldas, gente con armas, con chalecos antibalas, recibiendo los resultados. No solo ha sido Luisa González, de parte de la Revolución Ciudadana, han sido algunos de sus cuadros más importantes, la propia presidenta del partido, Marcela Guiñaga, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entre otros, sino también el propio Correa, quien ha aceptado el resultado. Patria querida, patria grande, esta vez no lo logramos, enfrentamos poderes enormes, hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. No sé si era necesario mencionar eso, pero bueno. La traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude de que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana. Hasta la victoria siempre, acompañado de un mensaje de el viejo luchador líder de la Revolución Liberal, el general Eloy Alfaro Delgado. A propósito de lo que les mencionaba, de que en el video y en el discurso el presidente electo Noboa estaba acompañado únicamente de su esposa, a mí sí hay algo que me genera mucha inquietud. Tomando en cuenta y considerando lo que ha sido y lo que ha sucedido con el gobierno de Guillermo Lasso. Porque cuando Lasso gana, había una enorme expectativa, no solo con lo que podría ser él, porque mucha gente pensaba, creía, yo también era uno de esos incautos, no le tenía fe, pues, ¿no? Pero dije, a ver, si vienes bregando 3 elecciones, 10 años por ser presidente del Ecuador, y lo logras, o sea, durante esos 10 años de permanente campaña, yo imagino que el hombre debe haber leído, estudiado, debe haberse preparado, debe haberse capacitado para gobernar el Ecuador. O sea, tanto era su empeño por ser presidente, que cuando lo logró, lo que yo inocente y torpemente pensaba es que el tipo lo iba a hacer medianamente bien. Pero adicionalmente, detrás de Guillermo Lasso, había todo un tanque de pensamiento de las derechas, con esta plataforma Ecuador Libre, ¿no? Donde estaba Aparicio Caicedo y un poco de gente más. Todos, además, políticos jóvenes que exhibían un chorizo de títulos, que habían estudiado en las mejores universidades del mundo, incluso en las nacionales también, ¿no? Por supuesto, pero que se supone que eran unos genios que venían a gobernar. Pero claro, la impresión era, Lasso va a tener equipos, así va a tener gente para poner en los ministerios y de tales. Después nos dimos cuenta de que no, de que a Lasso se le volvía cada vez más difícil designar un ministro e iba reciclando permanentemente, ¿no? Sacaba incluso de su... Llegó con bloque de 12, algo muy parecido a lo que le va a pasar también a Daniel Noboa, por supuesto, que tiene apenas un bloque que no sé si alcanza los 10 legisladores de ADN. Y a Lasso le pasó eso, que cuando regresaba a ver sus asesores, la gente que le acompañaba, el hombre no tenía a nadie a quien poner en los ministerios, y empezaba a sacar gente de su bloque de A12, entonces puso a, por ejemplo, Diego Ordóñez, que salió de la asamblea y fue de consejero y después de secretario de seguridad, fracaso total, un hombre que no tiene idea de nada de seguridad. Después sacó a Francisco Jiménez, que además era uno de sus legisladores quizás menos malos, no voy a decir bueno porque no creo que ninguno de Creo era bueno, pero era de los menos malos. Y por último a este chico Juan Fernando Flores, ¿no? Que era como el kamikaze que se inmolaba cada vez y cada oportunidad que tenía en la asamblea. Guillermo Lasso lo ha puesto ahora de algo así como secretario de la política o consejero de política, una cosa así. No sabemos a qué se dedica ni qué hace, ¿no? Y esa misma impresión ahora, con la que me dejó el gobierno de Lasso, la tengo de Noboa. ¿Quién va a gobernar con Noboa? ¿Quién va a ser su ministro de Finanzas? ¿Quién va a ser su ministro de Salud o ministra? ¿Quién va a ser su ministro o ministra de Gobierno? ¿Quién va a manejar los hilos políticos del gobierno de Noboa, la relación con la asamblea, con el resto de organizaciones políticas?
¿Será que echa mano de, por ejemplo, cuadros del actual gobierno? No me sorprendería, por ejemplo, que como hizo Lasso, que se quedó con la directora de Servicio de Rentas Internas de Moreno y con algún otro funcionario como Daniel Egarda en Comercio Exterior o algo así, ¿no? Se quedó con algunos funcionarios del gobierno de Moreno Lasso, que ya venían siendo también, digamos, parte de esa transición que había entre dos gobiernos que terminaron siendo aliados, el de Moreno y Lasso. No me sorprendería, por ejemplo, que Daniel Noboa opte por quedarse con algunos cuadros del actual gobierno. Le cito un nombre, Cucalón, por ejemplo. O la gente del Partido Social Cristiano, que entiendo estuvieron apoyando a Noboa y que forman parte del gobierno de Lasso, que podría también ser parte del próximo gobierno. Entonces a mí sí, créanme, me genera una profunda inquietud, preocupación también, por supuesto, y curiosidad, saber quiénes van a ser los integrantes del gabinete de Daniel Noboa. En el caso de Luisa González, digamos, eso era un hecho de que la Revolución Ciudadana, como lo reconocían incluso muchos críticos de la RC, como por ejemplo Santiago Basabe, que para gobernar el Ecuador necesitas de 400 hombres y mujeres y hombres, y que la única organización política que tenía esa capacidad justamente era la Revolución Ciudadana. Con Noboa hay que preguntarse de dónde van a salir esos 400 nombres para formar parte del gobierno. Esta campaña, que ayer finalmente se terminó, para muchos ha sido una campaña aburrida. Para mí, más que aburrida, ha sido una campaña violenta, una campaña en donde asesinaron, por supuesto, a un candidato, y ese es un daño gravísimo a la democracia del Ecuador. Es una campaña que algunos dicen no generó muchas emociones y cosas por el estilo. Yo creo que todo lo contrario, más bien, porque hay que tomar en cuenta que fue una campaña que a la gran parte de los partidos y organizaciones políticas les tomó por sorpresa, porque no estaba en el presupuesto de nadie o de casi nadie ir a elecciones anticipadas en agosto y octubre del 2023, cuando el periodo presidencial para el cual había sido elegido el señor Guillermo Lasso finalizaba en mayo del 2025. Entonces creo que si es que a alguno le resultó quizás la campaña aburrida o lo que sea, tiene que ver con eso, por supuesto, ¿no? Con que las organizaciones políticas, creo yo, la mayoría no estaban preparadas para enfrentar un reto como este. Tanto es así que, y fíjense ustedes, nuevamente repetiré lo que dije durante la primera vuelta y cuando se inscribieron ya las candidaturas. La única organización política que propuso 2 militantes, adherentes, afiliados, etcétera, 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 como candidatos fue justamente la Revolución Ciudadana. El resto de candidatos eran candidatos prestados en organizaciones políticas prestadas. Topic no era afiliado al PSC, Sonnenholzner no era afiliado a Suma y Avanza, Daniel Noboa tuvo que ir a buscar partido, tanto es así que termina corriendo por Mover, que antes era Alianza País, y por el otro partido que es de propiedad del hermano o primo de Lenín Moreno. Hervas fue por un partido político prestado, del cual no es afiliado, Bolívar Armijos lo propio, Yacu Pérez lo propio. Y Fernando Villavicencio corrió por una organización política de la cual denostaba. Recordarán ustedes que dijo que, bueno, no voy a repetir las mismas palabras que dijo Villavicencio, pero se refirió en términos muy grotescos y groseros en contra de la organización por la cual corrió para presidente, por Construye. Entonces este es un hecho fundamental. El otro es que finalmente llegan 2 ex asambleístas de lo que el lacismo y los sectores más radicales de la derecha de este país llamaban la peor asamblea de la historia,
Llegaron 2 integrantes de la peor asamblea de la historia a disputarse la presidencia. Y han elegido, ese 52% y pico, ha elegido a uno de los integrantes de la peor asamblea de la historia como el próximo presidente del Ecuador. También son cosas que creo no hay que dejar pasar por alto y que hay que tomarlas en cuenta porque es parte también del debate, de la discusión, del análisis. Obviamente vamos a seguir comentando y vamos a seguir conversando sobre estos resultados. El tiempo por hoy se nos ha terminado porque hay cosas sobre las cuales conversaremos, como por ejemplo el hecho de que esta es la segunda derrota consecutiva en una elección presidencial de la Revolución Ciudadana, que es sin lugar a dudas, y con esto tendrá que convivir ese 52% que no vota por ellos, pero es al día de hoy, y lo ha sido desde al menos 2 elecciones atrás, me refiero a la de febrero y a la de 2021, la organización política nacional más fuerte. El movimiento o partido político mejor organizado de este país se llama Revolución Ciudadana y con eso le va a tocar convivir a Daniel Noboa, le va a tocar convivir a Construye de María Paula Romo, le va a tocar convivir al PSC de Jaime Nebot, le va a tocar convivir a los restos o a los despojos de lo que quede de Creo y de Guillermo Lasso, les va a tocar convivir con eso. Pero a la Revolución Ciudadana también le tocará convivir y entender que por segunda ocasión no ha logrado alcanzar la presidencia de la República y tendrá que haber un profundo proceso de reflexión, si quieren ustedes pueden llamarle autocrítica, para, sin necesidad de buscar culpables, y eso creo que es lo más importante, no buscar culpables, sino investigar, buscar las razones de por qué se perdió y corregir, porque está clarísimo que la Revolución Ciudadana, siendo la organización política más fuerte de este país, la primera, con la bancada más numerosa y etcétera, etcétera en la asamblea, con la mayor cantidad de prefecturas, con la mayor cantidad de alcaldías, etcétera, 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 y peleando nuevamente la presidencia de la República en segunda vuelta, la Revolución Ciudadana tendrá que hacer, insisto, una reflexión a la interna muy importante porque tienen que entender que tienen un piso envidiable, que ya quisiera tener cualquier otra organización política, no únicamente en Ecuador, sino en el mundo entero. 33, 34, 30, pónganle los menos optimistas o los más críticos con la Revolución Ciudadana. 30, 35% de piso. El problema es que también tienen un techo y no pueden superar ese techo. La pregunta es por qué, la razón es por qué. El por quién, no sé, la pregunta es por qué. ¿Qué les hizo falta? ¿Qué fue lo que falló en la estrategia, en los productos, en la forma de comunicar, en la propuesta, etcétera, etcétera? Así que sobre eso también seguiremos conversando más adelante, ¿no? Son temas inevitables, son cosas de las cuales hay que hablar, nos guste o no nos guste.